Hola a todos, en este video vamos a hablar del tratamiento del hipertiroidismo. Lo primero que tenemos que saber es que el tratamiento del hipertiroidismo va a depender principalmente de la absorción de yodo radioactivo. Si la absorción de yodo radioactivo es aumentada, que recordemos que las causas más frecuentes son la enfermedad de Graves y el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico, el manejo va a estar orientado principalmente hacia dos pilares: el manejo sintomático y el manejo controlador. Entonces, el manejo sintomático se va a realizar principalmente a partir del uso de beta bloqueadores con el fin de disminuir la actividad simpática y con ello mejorar todos los síntomas que se relacionan con el sistema nervioso simpático. Para el manejo controlador existen diferentes opciones, entre las cuales se encuentran los fármacos antitiroideos, la ablación de la glándula tiroides con yodo radioactivo y la tiroidectomía, que vendría siendo la resección parcial o completa de la glándula tiroides. No existe un consenso en cuanto a cuál es el mejor tratamiento. Las guías actuales enfatizan la importancia de discutir las opciones, estas opciones de aquí, con los pacientes y considerar sus preferencias antes de iniciar el tratamiento. Ya poco a poco iremos profundizando en cada una de ellas. En el caso del hipertiroidismo con absorción de yodo disminuida, el manejo es principalmente sintomático, porque recordemos que las causas del hipertiroidismo con absorción de yodo disminuida eran las tiroiditis, que son autolimitadas y a la vuelta de más o menos 2 a 8 semanas se resuelven, por lo tanto no es necesario dar un manejo controlador, y las otras posibles causas son el consumo exógeno o la producción ectópica de hormona tiroidea, que en esos casos lo que idealmente se suele hacer es suspender el fármaco que está provocando ese aporte exógeno exagerado de hormona tiroidea o de yodo, y así se soluciona la etiología de ese hipertiroidismo. Solo se va a usar el manejo médico cuando el fármaco que está causando el hipertiroidismo no puede ser suspendido. Por lo general, el que más barreras pone para ser suspendido es la miodarona. Aunque existen otras opciones, a veces se suele preferir mucho por su efectividad a la hora del manejo de ciertas patologías. Entonces, en ese orden de ideas, en algunas ocasiones, cuando el paciente tiene su hipertiroidismo por el consumo de amiodarona, se le puede administrar simultáneamente fármacos antitiroideos, pero por lo general el hipertiroidismo con absorción de yodo disminuida solo requiere un manejo sintomático. Bien, entonces comencemos hablando de cada una de las opciones. ¿Qué fármacos antitiroideos existen? Existen principalmente dos: el metimazol y el propiltiouracilo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción del metimazol? Su mecanismo consiste en inhibir la yodación y la oxidación de la tiroglobulina por la enzima tiroperoxidasa. Recordemos que una vez que la persona consumía el yodo y este yodo era transportado a la glándula tiroidea, una vez ingresaba a partir de la enzima tiroperoxidasa, se oxidaba y se unía a la proteína tiroglobulina. De esta forma la tiroglobulina quedaba yodada. Pero entonces este fármaco, el metimazol, lo que hace es inhibir esa peroxidasa e impide que el yodo se una a la tiroglobulina. De esta forma no se permite que se produzca hormona tiroidea, y si no se produce hormona tiroidea, pues la concentración de ella en sangre va a disminuir. ¿Y qué dosis le vamos a dar a nuestro paciente? La dosis va a depender de qué tan severo sea el hipertiroidismo con el que está cursando nuestro paciente. Entonces, ese hipertiroidismo puede clasificarse en si es leve, moderado y severo según qué tan elevada esté su hormona tiroidea. Cuando el paciente tiene un bocio pequeño y además su T4 libre está de 1 a 1.5 veces encima del límite superior, le llamamos hipertiroidismo leve, y en ese caso se va a manejar con una dosis de metimazol de 5 a 10 miligramos día. El hipertiroidismo moderado es aquel en el que la T4 libre se encuentra de 1.5 a 2 veces el límite superior de lo normal, y se va a manejar con 10 a 20 miligramos día. Y el bocio grande acompañado de hipertiroidismo severo, que se define como 2 a 3 veces el límite superior de lo normal, va a ser manejado con 20 a 40 miligramos día. Es importante aclarar que el metimazol es el manejo de primera línea cuando se van a usar fármacos antitiroideos. ¿Por qué? Porque logra un estado eutiroideo mucho más rápido que el propiltiuracilo,
Su dosificación es de una vez al día, que ya vamos a ver que con el propiltiuracilo es diferente. Y por último, que es el menos hepatotóxico. Sin embargo, dentro de sus efectos adversos se encuentran la agranulocitosis, la hepatotoxicidad y la teratogenicidad. A pesar de que está la hepatotoxicidad, es el menos hepatotóxico entre los fármacos antitiroideos. Continuamos con el propiltiuracilo. Su mecanismo de acción es exactamente el mismo. Inhibe también la iodación y la oxidación de la tiroglobulina por la tiroperoxidasa y su dosificación inicial va a depender en qué condición lo vayamos a usar. Si es para la enfermedad de Graves, las dosis ideales son de 50 a 150 miligramos 3 veces al día. Y si el paciente cursa con una tormenta tiroidea, que es un tema que hablaremos en futuros videos, la dosis de carga que le vamos a administrar es de 500 a 1000 miligramos y lo seguiremos de 250 miligramos cada 4 horas. Como habíamos dicho previamente, esta no es la estrategia de primera línea en el manejo del hipertiroidismo, pero se prefiere como primera línea en ciertas circunstancias. La primera de ellas es el primer trimestre del embarazo, ya que el metimazol puede tener mayores repercusiones en el desarrollo embriológico. Como segunda indicación, la tormenta tiroidea, que adelantando un poco de ella se define como la manifestación extrema del hipertiroidismo que aunque es muy poco frecuente conlleva a un riesgo mortal. Y por último, como manejo de segunda línea en caso de que el paciente presente reacciones al metimazol. Es muy importante tener en cuenta los efectos adversos del propiltiuracilo, entre los cuales también se encuentran la granulocitosis, la hepatotoxicidad y la teratogenicidad. En este fármaco es muy importante la hepatotoxicidad. Tiene una advertencia de recuadro negro de la FDA y siempre que se le vaya a administrar al paciente debe educársele recomendándole tener precaución con su uso, educar sobre la anorexia, el prurito, el dolor en cuadrante superior derecho, las náuseas, los vómitos, heces de color clara o orina oscura que puedan ser sugestivos de una falla hepática. Esto respecto a los fármacos antitiroideos. Hablemos ahora un poco acerca de la estrategia de ablación con yodo radioactivo. Entonces, como sabemos que todo ese yodo que se ingiere va a ser transportado hacia la glándula tiroides, lo que hacemos es aprovechar un isótopo del yodo que emite radiación, que es el yoduro de sodio 131. Entonces, este se va a incorporar rápidamente a la glándula tiroides y sus emisiones radioactivas beta van a producir daño tisular local en esa glándula tiroides muy extenso. Entonces, lo que vamos a buscar con esto es lograr una ablación de la glándula tiroides en 6 a 18 semanas buscando que el paciente no quede eutiroideo, sino hipotiroideo, es decir, después de ese tratamiento va a tener que estar en manejo con levotiroxina. Esta terapia se usa ampliamente para el tratamiento del hipertiroidismo, es más o menos la terapia de elección en el 60% de los especialistas en Estados Unidos. Y hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta a la hora de pensar en usar esta terapia. Nosotros podemos considerarlo como manejo inicial cuando el paciente tenga una enfermedad de Graves o un bocio multinodular tóxico y adenoma tóxico en un paciente joven o de mediana edad que es poco sintomático. Pero si lo que tenemos es un paciente que además de tener Graves o el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico y es mayor de 65 años, con enfermedad arterial coronaria, con fibrilación auricular, con falla cardíaca congestiva o hipertensión pulmonar o síntomas muy significativos de hipertiroidismo, nosotros deberíamos tratar de llevarlo primero a un estado eutiroideo con el uso de fármacos antitiroideos y una vez ya esté cercano a los valores normales de tiroides, ahí sí le hacemos la ablación con el yodo radioactivo. Está contraindicado absolutamente en el embarazo y la lactancia, ya que este yodo radioactivo puede concentrarse en el tejido mamario y asimismo el tejido tiroideo fetal puede ser totalmente destruido por el yodo radioactivo, llevando a que ese futuro neonato desarrolle un cretinismo, por lo que no se puede administrar en estas condiciones. Y también está contraindicado en los pacientes que tienen enfermedad de Graves, que adicionalmente cursan con una oftalmopatía moderada a severa. En esos casos se prefiere más la tiroidectomía. Una vez hayamos instaurado esta terapia, debemos hacer un seguimiento con las hormonas T4 libre, T3 total y TSH a las 6 semanas para ver cómo resultó la función tiroidea después de la ablación.
Se debe seguir primordialmente T4 porque la TSH tempranamente puede ser engañosa, ya que puede permanecer baja por lo menos unos meses. Si el paciente llega a ser resistente y permanece en valores de hipertiroidismo, podemos administrar una segunda dosis del yodo radioactivo. Y por último, la estrategia de la tiroidectomía. Entonces, con esta estrategia lo que buscamos es hacer una resección de la glándula tiroidea y esto va a estar indicado principalmente en aquellos pacientes que tengan un bocio obstructivo o muy grande que se define como mayor a 80 gramos, paciente que tenga orbitopatía activa moderada grave, que sabemos que no podemos hacer la ablación con radioyodo, o que tenga alergia, efecto adverso o inadherencia a fármacos antitiroideos y que además el paciente rechace la terapia de ablación con radioyodo. Recordemos que todo esto está sujeto a las preferencias del paciente. Dentro de los riesgos de esta cirugía se encuentran predominantemente que se dañe inadvertidamente las glándulas paratiroides y el nervio laríngeo recurrente. Entonces, antes de hacer la cirugía debemos tomar un perfil fosfocálcico y niveles de vitamina D para saber cómo está esa función de las glándulas paratiroides y después de la cirugía volver a hacerlas para ver si hubo algún compromiso de estas glándulas paratiroides. Y respecto al nervio laríngeo recurrente, pues si se llega a lesionar, el paciente queda con el riesgo de que se le comprometa su voz. Entonces, estas tres estrategias son las estrategias del pilar del manejo controlador. Ahora, con el manejo sintomático que dijimos que se utilizan los beta bloqueadores, sabemos que su efecto predominantemente radica en mejorar los síntomas causados por el aumento del sistema nervioso simpático, que se manifiesta con palpitaciones, taquicardia, temblores, ansiedad, intolerancia al calor, fatiga, falta de aliento, que si nos damos cuenta, estos síntomas hacen gran parte de lo que es el síndrome del paciente hipertiroideo. Pero adicionalmente se aprovecha uno de los efectos del propanolol, que es uno de los beta bloqueadores, que consiste en inhibir a la deionidasa tipo 1 y tipo 2, que lo que hacía era que en los tejidos periféricos convertía la hormona T4 en T3. Si nosotros no permitimos que se convierta en T3, que es la forma activa, pues no va a ocurrir el estímulo de la hormona tiroidea y así se ayuda todavía más al manejo de la enfermedad. Entonces, dentro del manejo con los betabloqueadores tenemos dos opciones, el atenolol 25 a 100 miligramos día y el propanolol 10 a 40 miligramos cada 8 horas. Entonces, ya conociendo todas estas estrategias, si nosotros tuviéramos nuestro paciente, ¿cómo lo vamos a abordar? Entonces, si nuestro paciente lo que tiene es un hipertiroidismo con absorción de yodo aumentada, es decir, por una enfermedad de Graves o por un bocio multinodular tóxico y adenoma tóxico, el manejo que le vamos a dar es iniciar con los fármacos antitiroideos, que dijimos que podían ser el metimazol o el propiltiuracilo, pero que vamos a preferir como manejo de primera línea el metimazol, y que vamos a buscar restaurar el estado eutiroideo de este paciente de más o menos 3 a 8 semanas y una vez lo hayamos logrado decidimos si vamos a hacer la ablación con radioyodo o la tiroidectomía. Sin embargo, también tenemos la opción de continuar con los fármacos antitiroideos durante 1 a 2 años buscando la remisión en nuestro paciente. Sin embargo, la recaída con los fármacos antitiroideos se encuentra más o menos en el 37% de los casos, que es algo que hay que tener en cuenta. O en su defecto podemos considerar que el paciente use estos medicamentos como terapia a largo plazo, como un manejo controlador de su hipertiroidismo. Lo que generalmente más se hace es esta primera opción que planteamos aquí, prefiriendo la ablación con radioyodo mientras no existan contraindicaciones. Recordemos que esta preparación con los fármacos antitiroideos solo es necesaria si el paciente es mayor y tiene un hipertiroidismo sintomático o va a ser llevado a cirugía. Si no tiene esto, es decir, si tenemos un paciente joven que además no es sintomático, no tiene comorbilidades y lo que se le va a hacer es ablación con radioyodo, nosotros podemos iniciarla inmediatamente sin hacer un pretratamiento con fármacos antitiroideos. Pero si es mayor, tiene hipertiroidismo sintomático, comorbilidades o la opción que vamos a preferir es la tiroidectomía, sí o sí hay que llevarlo primero a un estado eutiroideo antes de hacer cualquiera de las posibles terapias.
Ahora, ¿cómo es el manejo de los pacientes que tienen la absorción de yodo disminuido? Entonces, como habíamos dicho, en el caso de las tiroiditis, pues son autolimitadas y resuelven espontáneamente en más o menos 6 meses. Entonces, pues básicamente se les podría dar manejo con los betabloqueadores para los síntomas del hipertiroidismo en caso de que sean muy limitantes. Y si llega a haber dolor, pues darle antiinflamatorios como los AINES, pues para reducir esta sintomatología. Y si por el otro lado lo que tenemos es un hipertiroidismo asociado al consumo de medicamentos, la terapia ideal sería suspender el consumo de la sustancia o fármaco que está causando ese hipertiroidismo y solo usar los antitiroideos en caso de que ese fármaco o sustancia no se pueda suspender. Y ya para finalizar, hablar un poco acerca del manejo del paciente con hipertiroidismo subclínico, que recordemos que era aquel que tenía la TSH baja, pero que sus hormonas T4 y T3 permanecían normales. Entonces, el manejo de este paciente va a depender de qué tan baja está esa TSH. Si la TSH se encuentra de 0.5 a 0.1, entonces va a depender de la edad y de las comorbilidades. Si lo que tenemos es un paciente que es joven, es decir, menos de 65 años y que no tiene comorbilidades, no necesitamos iniciar tratamiento, solo observación. Pero si es mayor de 65 años o tiene comorbilidades, pues deberíamos considerar tratarlo si presenta sintomatología. Pero si el paciente es mayor de 65 años y además tiene comorbilidades, hay que iniciar tratamiento en ese paciente. ¿Con qué? Con el mismo manejo que se le daba al que tenía hipertiroidismo manifiesto. Y si lo que tiene es una TSH que es menor a 0.1, es decir, está muy bajita, entonces si el paciente es joven y no tiene comorbilidades, consideramos tratarlo si presenta síntomas. Pero si tiene comorbilidades o si es mayor de 65 años, sí o sí hay que tratarlo. ¿Esto con qué fin? Con buscar disminuir el riesgo de fibrilación auricular y de osteoporosis, que es lo que finalmente aumenta la mortalidad y compromete la funcionalidad de estos pacientes. De esta forma terminamos nuestra revisión de hipertiroidismo. Espero que les haya gustado y nos vemos en futuros videos. Muchas gracias.